Difícilmente podría ser una ficción posterior con Cien años de soledad lo que esta novela hace con los cuentos y novelas precedentes, reducirlos a la condición de anuncios, de partes de una totalidad. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este espacio de podcast en el que vamos a analizar el capítulo Realidad Total, Novela Total, que forma parte del análisis más riguroso y más profundo que se ha hecho de la biografía de nuestro premio Nobel. No, ese no. Gabriel García Márquez. Me refiero, por supuesto, a Historia de un deicidio, que fue escrito por el también premio Nobel Mario Vargas Llosa. Para introducir, el fragmento que acaban de escuchar es el que nos abre las puertas a esta intervención. Vamos a empezar diciendo que Cien años de soledad es una obra única en su tipo. Es irrepetible hasta para su propio autor, diría yo, porque la creación que contiene este libro abarca elementos increíblemente detallados que convierten a su pueblo protagonista, o sea, Macondo, en un universo tan completo y tan real como este en el que nosotros nos manifestamos. Entonces, lo que acabo de decir ya lo dijo Vargas Llosa en sus líneas. Dice que la realidad de la creación de Gabo compite con nuestra propia realidad por lo intrincado de su construcción. Y pues por supuesto vamos a ver por qué. Vamos a trabajar dos aspectos que son los pilares fundamentales de este análisis. Cada uno, por supuesto, contribuye a darle estructura a las reflexiones de Vargas Llosa y lo hará en dos frentes únicos. El primero es la materia, la carne palpable de Cien años de soledad. Aquí podemos fungir como antropólogos, sociólogos, hasta filósofos, diría yo, porque vamos a analizar todos los escenarios de la vida como la conocemos, representados por supuesto en Macondo. Por otro lado, tenemos la forma, que viene a ser el espíritu que da vida al universo que vamos a estudiar. En ella vamos a trabajar los aspectos narratológicos y de construcción literaria que permiten que Cien años de soledad sea una obra tan especial y tan particular. Sin más preámbulos, empecemos con la materia. Así como en la vida que experimentamos a diario, los personajes de Cien años de soledad, así como el pueblo de Macondo en sí mismo, viven experiencias en todos los planos que nos caracterizan como seres humanos. El nivel de interconexión y de relaciones entre los diferentes espacios sociales del pueblo lo convierten en una sociedad muy compleja y vamos a determinar esos elementos. Vamos a detallar punto a punto qué es lo que hace que Macondo sea una sociedad tan legítima y tan real como la nuestra. En primer lugar, algo que nos caracteriza como seres humanos es nuestro vínculo con las historias de otros seres humanos. Y eso ocurre también en el universo de Macondo. Por lo tanto, no es extraño preguntarse qué hace Cien años de soledad con las obras precedentes. En este pequeño cuadro podemos ver un ejemplo de un fenómeno que Mario Vargas Llosa llama canibalización. Cien años de soledad devora las historias de García Márquez y las convierte en pequeñas partes de su propia narración. Veamos La noche de los alcaravanes, por ejemplo. Los protagonistas se encuentran en un espacio desconocido mientras transcurren los hechos del cuento, y es hasta que leemos la novela que descubrimos que la ubicación de ese cuento no es otro que el burdel zoológico de Pilar Ternera. En El coronel no tiene quien le escriba, pues no se nos revela la identidad de este militar que espera toda su vida es una pensión que nunca llega. A esta incógnita, Cien años de soledad nos revela que el coronel no es otro que Gerineldo Márquez, el eterno amigo del coronel Aureliano y el pretendiente rechazado de Amaranta. Y así por esta misma línea, la novela nos revela quién asesinó al ladrón en la siesta del martes. No fue otra que Rebeca, la esposa del hijo José Arcadio, del pirata, que asesinó al ladrón porque irrumpió en su casa y con una escopeta. Pues ustedes, los que han leído las dos obras, podrán hacer la correlación. Y así sucede con esas y con muchas otras obras que por tiempo no podemos explorar. Así que vale la pena revisar y comparar, hacer una comparación entre entre la bibliografía de Gabo para encontrar esos pequeños elementos. Y si no, Vargas Llosa ya hizo el trabajo, hizo un minucioso estudio de esa conexión entre Macondo, entre Cien años de soledad y los otros cuentos de Gabriel García Márquez, especialmente los 12 cuentos peregrinos y los funerales de la mamá grande. No obstante, las relaciones encontradas dentro de Cien años de soledad no solo se dan entre obras del autor, sino entre elementos internos de la novela como tal, empezando por supuesto con la separación de dos realidades, la realidad real y la realidad objetiva.
o imaginaria. Perdón, corrijo, la realidad objetiva y la realidad imaginaria. Cuando hablamos de lo real objetivo, nos referimos a esos eventos que están en sintonía con la realidad que nosotros percibimos todos los días. Son esos aspectos de la sociedad y del propio ser que nos permiten identificarnos con ellos, tanto como especie humana como individuos propios de esa misma especie. Empecemos por decir que Cien años de soledad es un libro de historia por excelencia. No solo porque hace referencia a eventos históricos que ocurrieron dentro de nuestra propia línea temporal, dentro de nuestra propia realidad, sino porque en sí misma abarca toda la historia humana. Es un registro de todos los eventos o de todos los estadios por los que avanza una civilización, desde su inicio, en el caso de Macondo, por ejemplo, con la llegada de los precursores a la ciénaga, pasando por el desarrollo con la llegada de los comerciantes árabes, los primeros mercados, pasando por su apogeo, que es la época de las plantaciones bananeras, y pues finalmente su decadencia con las masacres, las pestes y toda la decadencia, hasta la muerte final, con el viento que lo arrasa todo y la tempestad que convierte a Macondo en un recuerdo, y hasta ni eso. Así como todo el mundo tiene su historia, las familias también la tienen. Miren, si ustedes hacen un recuento de sus líneas genealógicas, yo les apuesto a que van a llegar como mucho a sus bisabuelos, a los tatarabuelos, si tienen suerte. Pero no creo que lleguen más allá. Y eso mismo les ocurre a los precursores de la obra. José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán no pueden o no se les permite acceder a sus registros genealógicos. Sabemos poco o nada sobre su pasado, que llegan de la península Guajira, que tienen en relación con el pirata Morgan, pero poco más. No se habla mucho de su pasado ni de sus padres, precisamente porque, así como en la genealogía de los Buendía, la genealogía de los seres humanos se pierde con el tiempo. Las historias de nuestros antepasados se borran, sobre todo cuando somos individuos comunes y corrientes, poco ilustres. La historia continúa, sin embargo, y se enmarca en un contexto espaciotemporal. Los estudios y las referencias propias de la obra ubican a Cien años de soledad en una época entre la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en un espacio como lo puede ser la costa colombiana, la costa norte colombiana, y pues se sabe que las tradiciones familiares se alinean con las costumbres tradicionales de esa época colombiana, sobre todo en lo conservador, como pueden ver en la línea de características que tienen en pantalla. ¿Sí? Que los hombres trabajan, que las mujeres se quedan en la casa, que los hijos son meros vástagos que oyen, pero que no se expresan, que existen dos vidas, la privada y la pública. Saben que la diferencia de la vida social a la vida íntima pues era muy, muy marcada, y que el hombre dominaba sobre la mujer. Y hablando de eso, paréntesis a un concepto que se maneja mucho dentro de la obra, y es que dentro de esas costumbres conservadoras, un aspecto que representa muy bien el tipo de mentalidad de este universo macondiano es el de la intimidad sexual. Es claro que a lo largo de la obra, la vida de alcoba privilegia a los hombres. No solo porque se les permite tener amantes, concubinas, rameras, y que pueden jactarse de esas conquistas, sino que los hombres son los únicos que pueden sentir placer sexual sin culpa. La única forma en la que una mujer puede sentir en Macondo placer sexual es, uno, si es ramera, prostituta, o si ese placer está mediado por un acto de brutalidad. Me remito, por supuesto, al fragmento donde José Arcadio, hijo, se toma por la fuerza a su hermana Rebeca y, cito, la descuartiza como un pajarito. Esa brutalidad se describe dentro de la obra como la única forma en la que una mujer puede acceder y gozar del placer sexual. Además, por supuesto que la mujer no puede jactarse de sus conquistas sexuales, sino que debe permanecer en un momento, en un recato y en una dignidad que le impone la religión y que le impone la moral social. Volvamos al aspecto de la construcción, de la jerarquía. Sabemos que las clases sociales son comunes en la interacción humana y Gabriel García Márquez tuvo eso en cuenta al construir una pirámide bien establecida, en la que la base se compone, por supuesto, de los indios, de los guajiros, de las personas de bajos recursos o de las personas que son autóctonas de la región.
Luego le siguen los padres fundadores, como pueden ver en el esquema, comerciantes árabes, los forasteros, los religiosos, por supuesto arriba, y se coronan los gringos que dirigen la plantación bananera. Y pues nada de eso es distinto a las jerarquías tradicionales de nuestro país, tanto socialmente como económicamente. Ahora, otro de los aspectos en toda sociedad es el religioso. Y pasa lo mismo en Macondo como pasa en las sociedades latinoamericanas, que la religión en Macondo no era otra cosa que una praxis social. Era praxis pura. Incluso Fernanda del Carpio, que era pues la más tradicional y conservadora mujer de Macondo, practica la religión más por costumbre y por apariencia que por convicción y por fe. Iban a misa los macondianos sin falta, pero sus actos y su cosmovisión reflejaban un alma que se alejaba completamente de los dogmas católicos y pues la convertían en una serie de reglas cumplidas a rajatabla sin intención y sin moralidad. Y por supuesto, debido a que nos ubicamos en una época premoderna, es natural darse cuenta de que Macondo es un universo muy provinciano, como visitar un antiguo pueblo rural de los años 50 en Colombia. Todo aquel que vivía en Macondo cumplía con un perfil profesional del que nadie podía salir. Ojo a eso. Jamás ibas a encontrar profesionales oriundos de Macondo. ¿Sí? El que más cerca estuvo, que fue José Arcadio, el que iba a ser papa, tuvo que estudiar en Roma para poder formarse y jamás, a pesar de eso, alcanzó su cometido religioso. En su lugar, todo macondiano que nace en el pueblo está destinado, según su género, a una serie de oficios particulares. En el caso de los hombres, pues podían ser militares, agricultores, terratenientes si tenían suerte, artesanos o, pues, en últimas, capataces de la plantación bananera, pero nada más. Y las mujeres, pues como pueden imaginar, les tocaba la peor parte, porque podían ser solamente adivinas o concubinas o rameras, si querían ejercer alguna profesión. De lo contrario, pues estaban obligadas a ser amas de casa. Así que, por lo tanto, las profesiones académicas siempre venían del extranjero. Todos los estudiados, todos los profesionales de carrera, pues venían de fuera, desde los curas hasta los médicos, pasando por los bibliotecarios, pasando por todo aquel que no cumpliera una labor artesanal, venía de fuera. Pietro Crespi, Gastón el Aviador, etc. En relación con la idiosincrasia, las diversiones son otro elemento característico de la cultura. Nada que ver con los gustos refinados o los bailes de salón de las élites europeas o norteamericanas, no, nada de eso. En Macondo siempre estaba la fiesta patronal y las ferias. Y pues como todo esto se relaciona, pues los burdeles y las casas de apuestas no podían faltar. No obstante, quiero hacer mención a la evolución de las diversiones en Macondo, porque ellos le dieron lugar a artes un poco más refinadas como el cine o la danza que traía Prieto Crespi. Pero a pesar de eso es innegable que Macondo de inicio a fin vivió y respiró un aire de provincia en todos sus aspectos. Saliendo del análisis social, es cierto que Macondo, así como pues, nuestra ciudad Neiva, por ejemplo, tiene su historia y sus costumbres, sus características únicas. Pero tú y yo que la habitamos, ¿m? También tenemos rasgos que nos identifican, que nos hacen diferentes a cualquier otro ser humano. Y eso, por supuesto, también pasa en Cien Años de Soledad. Cada individuo que participa activamente de la obra es un ser integral, ¿m? Con gustos, con anhelos, con pasiones, con defectos, y todos son desarrollados de principio a fin, desde su origen hasta su desenlace, su muerte. Pensemos, por ejemplo, brevemente en la pequeñez de Úrsula Iguarán, o en la belleza sin igual de Remedios, la Bella, o en Amaranta, esta mujer melancólica, que rechazó el amor, que se vio defraudada y luego se vengó, se desquitó. O pensemos en el idealista coronel Aureliano o en el crédulo patriarca que creía que podía encontrar la fórmula para encontrar oro. O pensemos en ese mastodonte que les mencioné hace rato, el descuartizador de pajaritos. O pensemos en el introspectivo aureliano, que de hecho, si ustedes notan en la obra, los aurelianos son los tímidos, los callados, los cerrados en sí mismos, mientras que los José Arcadios son los emprendedores, los luchadores, los vivaracheros, los fiesteros. Esas características puntuales de los personajes convierten a la historia individual en otro aspecto de la sociedad.
Pensemos, por ejemplo, en todos aquellos personajes que se nos quedaron en la memoria porque son seres humanos perfectamente construidos en los que podemos identificarlos. He aquí el nivel de detalle al que está diseñado este universo. Por supuesto, no todo puede ser igual a nuestra realidad. Pasemos a lo que no es igual. Si en algo se caracteriza el universo macondiano, es en tener escenarios que son irreales en nuestro plano de existencia, pero que son completamente normales en el suyo, en el universo que construyó García Márquez. A esto le vamos a llamar realidad imaginaria. En este plano, pues podemos observar 4 aspectos que vamos a considerar. El primero es el mágico, que tiene que ver con lo que es sobrenatural, pero no relacionado con el aspecto religioso. Ojo a tener en cuenta. Aquí pues ocurren todos los actos místicos de Melquiades, las adivinaciones de Pilar Ternera, los orgasmos milagrosos de Petracotes que le dan fertilidad al ganado de Aureliano, esa extraña supervivencia del coronel que por más que le dispararon, que lo atacaron, nunca sufrió una herida fatal, o sus propios presagios, sus propios presentimientos extraños, todos estos encajan dentro de lo mágico. Por supuesto, también tenemos el otro factor, el factor que sí tiene que ver con los aspectos religiosos o con historias que provienen del folclore bíblico. Aquí entramos a lo milagroso con escenarios como las hazañas del padre Nicanor Reina, la marca de los 17 aurelianos con la ceniza que nunca se borra, el ascenso a los cielos de Remedios la Bella en cuerpo y alma, o sin ir más lejos, el diluvio, que forma parte no solo del folclore bíblico, sino de muchos otros folclores y mitologías a lo largo del mundo. ¿Mm? Dentro de lo mítico legendario, que es el siguiente, tenemos un caso particular nada más, que es el del judío errante. Lo mítico legendario hace relación a las leyendas fantásticas, a esas historias que han trascendido más allá del folclore religioso y que se convierten en folclore popular. Para los que no conozcan la historia del judío errante, resumido es la historia de un hombre que vio a Jesús de Nazaret caminar con la cruz a cuestas y le exigió que siguiera caminando. A lo que Jesucristo le responde, no, camina tú. Y es así que el hombre se ve forzado a caminar sin detenerse hasta la siguiente venida de Jesucristo. Lo malo es que en Macondo lo encuentran, lo reconocen y lo asesinan, desafortunadamente. Finalmente, lo fantástico se refiere a todo lo sobrenatural que no es producto de una acción humana directamente, sino a esos eventos naturales que no ocurren en nuestra realidad, como por ejemplo el niño con cola de cerdo o las propias pestes, o ese evento del hilo de sangre teledirigido que se convierte en la señal de la muerte para cuando Úrsula descubre que mataron a su hijo. Cerrado el caso de la materia, pasemos al intrincado esqueleto narrativo de Cien Años de Soledad. Pasemos a la forma. Y empecemos afirmando que Cien Años de Soledad no puede existir de otro modo que tal como fue construido. ¿Sí? Toda esa complejidad que acabamos de analizar no se sostiene sin esa estructura formal. Y el primer escaño de esta escalera es, por supuesto, el narrador. Vamos a hablar de cómo el narrador de Cien Años de Soledad se transforma a lo largo de la obra. Y vamos a empezar spoileando una cosa. Lo siento, pero por si no lo sabían, Melquiades es el autor de Cien Años de Soledad. O bueno, mejor dicho, el narrador. Digo autor porque me gusta pensar que Melquiades es un alter ego de García Márquez. Porque pues tiene el mismo poder creativo, el mismo poder místico, el mismo poder mágico que tiene nuestro Nobel y que se representa dentro de su realidad como un poder natural. Fuera de eso, pregúntense cuál es la posición de Melquiades cuando inicia la obra y cuando termina. Cuando inicia la obra, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Melquiades es un narrador omnisciente que habita un plano superior al de los demás personajes. Cuenta todo desde arriba, todo lo observa, todo lo narra y todo lo controla. Pero hay un punto en la narrativa en el que Melquiades salta de ese plano de omnisciencia y forma parte de la realidad propia de los macondianos porque se convierte en un narrador personaje y ha sufrido lo que llama Vargas Llosa una muda cualitativa o un salto cualitativo. Pasa de ser un observador a ser un personaje, a ser parte de la realidad de Macondo. Y lo más interesante, y de aquí el tema del deicidio, es que él permite su propia muerte dentro de la obra. Por lo tanto, pues, es un personaje que muere sin
no sin antes, perdón, haber sellado el destino de su creación para morir con ella y para permitir un cierre definitivo del ciclo. Observen esta imagen. Ya que estamos hablando del universo, de conceptos como universo, realidad, pasemos al plano físico. Si yo tuviera que dibujar el espacio-tiempo de esta novela, no sería una curvatura como lo podríamos haber estudiado en física, sino esto, una caja china invertida con un uroboros encerrado dentro. Para los que saben de narratología o de narración, la caja china es un recurso de una historia contenida dentro de otra historia. Este recurso García Márquez lo perfecciona, lo refina y le da un giro particular. Porque si la caja de afuera, que es la de Melquíades, convertido en Dios omnipotente y omnisciente, se trastoca con la de abajo y Melquíades salta, muda, la caja de abajo pasa a ser la caja de arriba y Melquíades y toda su naturaleza divina quedan contenidas dentro del universo de Macondo y simultáneamente el uróboros empieza a comerse la cola. El uróboros sería la parte del tiempo. El espacio-tiempo se compone, pues, por supuesto, de la parte espacial, que sería la caja china invertida, y el uróboros, que sería la parte del tiempo. Y esta parte la vamos a explorar a continuación. ¿En qué perspectiva temporal habla el narrador? Pénsenlo un momento. ¿Hace analepsis? ¿Hace prolepsis? Bueno, y más importante, si el presente narrativo de una obra es el punto de partida temporal de una narración, ¿qué ocurre en ese momento puntual? Se nos ha enseñado en narratología que el presente narrativo es el tiempo que indica la primera frase de la obra. Ahí arranca el presente narrativo. Lo demás puede ser analepsis o prolepsis. Pero ¿qué ocurre en Cien Años de Soledad? Pues que Cien Años de Soledad no tiene presente narrativo, porque no se mueve de forma lineal. Si nos fijamos bien, la primera frase de la obra refiere a 3 planos temporales. Estudiémosla con detalle. Muchos años después, aquí se marca una marca de tiempo, habla de un punto desconocido de cara al futuro del personaje. Seguimos, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, aquí tenemos otra marca temporal, que indica una acción anticipada, que implica también un conocimiento del futuro por parte del narrador. Aquella tarde remota, el pasado, en la que su padre lo llevó, otra vez el pasado, a conocer el hielo. O sea, tenemos 3, 4 marcas temporales dentro de la misma frase, lo cual nos indica una ausencia completa de tiempo presente, porque es un futuro que se marca para resolverse como 200 páginas después. Entonces, si ese es el punto temporal de la obra, ¿cuál es el presente? Pues, repito, no hay presente. ¿Por qué no hay presente? Porque aquí entra el tiempo circular de la obra. El narrador está ubicado en el centro. Si recuerdan la marca del uróboros, del dragón que se come la cola, Melquíades está ubicado en el centro de esa serpiente, observando simultáneamente todos los eventos de la obra, controlándolos, siguiendo su curso, viendo cómo se repiten una y otra vez. Y solo abandona ese ciclo cuando la obra termina, cuando los pergaminos son descifrados por Aureliano Babilonia y la tempestad y la tormenta consumen Macondo. Y justo cuando eso ocurre, así como la imagen que observan, el equilibrio se rompe y la realidad de Macondo se quiebra y desaparece. Ahora, estamos cerca de finalizar y brevemente hablaremos de los pilares narrativos de la obra. Al ser tan coherente, usa materiales sumamente específicos. Y las estrategias son muy sencillas, pero combinadas hacen una perfección completa. En primer lugar, tenemos la exageración. En la exageración, la palabra es poca definir exageración, porque las habilidades particulares de cada individuo son llevadas tan al límite que no pueden ser sino una exageración, valga la redundancia, de la realidad. Por ejemplo, pensemos en la belleza de Remedios la Bella, o pensemos en esa cualidad magnífica que tenía de seducir sin intentar seducir. Esa persona que es tan hermosa que neutraliza el juicio de un hombre y lo orilla a la locura. O por ejemplo, la fuerza descomunal del segundo José Arcadio, del hijo, que era capaz de cargar 12 caballos sin inmutarse. O pensemos, por ejemplo, en la pequeñez final de Úrsula antes de morir, que se convirtió en poco más que una niña. Y pues en la obra se reflejan todos esos elementos de exageración. Ahora,
La siguiente, que es la enumeración, nos referimos a la regla estricta de García Márquez de mencionar todos los aspectos de su obra en listas muy detalladas. Pongo como ejemplo la narración en la que se describe la habitación de Meme, cada uno con sus cosméticos, sus objetos de vanidad, sus peinetas de carey, sus maquillajes para la cara, todo muy bien detallado y muy bien definido dentro de la obra. Y pues eso nos da una sensación de realismo con la que todos nos podemos identificar, porque nosotros podemos detallar ese tipo de elementos en nuestra propia habitación. Bueno, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, pues los elementos detallados que componen nuestro entorno, ¿sí? En la rutina, pues se encuentra la cotidianidad y en 100 años eso no podía ser una excepción. En la repetición está la complejidad, que solo Úrsula Iguarán puede determinar, puede detectar. ¿Mm? Los eventos de 100 años se repiten una y otra vez, solo que vividos por diferentes personajes. Y solo Úrsula se da cuenta cuando dice esto, y cito, ya esto me lo sé de memoria. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio. ¿Esto no les suena parecido al tiempo circular del Uroboros? Pues ahí está reflejado. Y es así como se construye el Uroboros dentro de 100 años, con la figura de la repetición. Ahora, de los dos pilares últimos, vamos a hablar brevemente porque el tiempo se nos agota, y pues son derivados de las anteriores también. Las cualidades trastocadas de los objetos son una muestra de la exageración de la que ya les hablé, ¿sí? Es porque todo está tan retorcido, tan al límite del absurdo, que pues no hay otra forma de resultado. Los objetos se trastocan en la medida en que las cosas que para nosotros como lectores son mágicas, como lo puede ser lo del hilo de sangre o la ascensión de Remedios la Bella, para los macondianos es algo normal. En compensación, lo que para nosotros es natural, como puede ser el hielo o las lentes de aumento, para los macondianos es mágico. Para los macondianos es sobrenatural y místico. Ahí está la trastocación de las cualidades, y no solo en los eventos, en los sucesos particulares de lo místico y lo real, sino también en elementos más sutiles y más puntuales. Y finalmente, en la simetría retórica, podemos, derivada de la enumeración, notar que Gabriel García Márquez utiliza siempre listas de 3 o listas de 6. Eso sin falta, y ni más ni menos, sin falta. ¿Eso por qué? Porque así como nosotros tenemos en nuestra realidad, la nuestra, una serie de reglas inquebrantables, como lo pueden ser las leyes físicas o las leyes matemáticas, dentro de 100 años de soledad también existen, dentro de Macondo también existen. Y la forma de representarlas es a través de esta figura. Finalizando, podemos tomar dos conclusiones de esta narrativa, de este aspecto de la forma. La primera es que la ley del eterno retorno se respeta siempre. Y todo creador que se precie debe saber que las cosas terminan donde comenzaron. Y por supuesto que la transformación de los objetos en la obra son la materia prima de cualquier construcción insólita. ¿Sí? 100 años de soledad necesita ese factor fantástico para ser lo que es. De lo contrario, se convertiría en otra novela histórica, una novela ficción basada en hechos históricos que no remarcan el realismo mágico que tanto caracterizó a Gao. Entonces, 100 años de soledad no es grande por uno solo de estos elementos que les acabo de comentar, sino que es una receta muy compleja que requiere y que solo funciona, como pueden leer en este fragmento, en la combinación exacta y precisa de esos ingredientes. Es como un pastel que requiere muchísimos ingredientes, cada uno medido con precisión para que funcione. Ni más ni menos. Y con esto finalizo la intervención. Agradezco su atención a este podcast. Espero que les haya servido. Y si tienen preguntas, pueden perfectamente dejarlas con la profe Cecilia, que yo estaré encantado de responderlas cuando la oportunidad lo requiera. Muchas gracias y que tengan un feliz día.